Saludos, muy buenas noches. Gracias una vez más por sintonizar el espacio Puntos de Análisis. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir nueva vez con ustedes una entrega más de este espacio, esta emisión correspondiente a la noche del viernes 4 de marzo, año 2022. Tuvimos un excelente programa en el día de ayer donde debatimos, analizamos algunos puntos que tienen que ver con la política acerca de la propuesta de reforma que se tiene hoy en día en la mesa, el debate, y hablábamos que ya la Constitución de la República Dominicana ha tenido diversas reformas, ¿verdad? Se ha modificado bastante y casi siempre los que vienen la reforman a su medida. En esta ocasión quizás no sea la diferencia. Miren, otro tema antes de socializar con mi compañera Maciel Abreu y también Joana Castro, que de hecho tiene una interesante invitada en esta noche. El tema de Rusia y Ucrania continúa sobre el tapete a pesar de los intentos de conversaciones que se han tenido. Ciertamente, como decimos de este lado del mundo, Putin es ruso, porque no entiende que el mundo no está interesado en este momento en perder o debilitar su economía en guerras, como la que él tiene ahora mismo, este enfrentamiento, esta situación bélica contra Ucrania. He escuchado a mucha gente opinando, de hecho en algunos grupos te envían las veces que Estados Unidos ha, ¿cómo le digo? Ha ido a otras naciones, ha tomado a otras naciones, ha decidido hacer guerras en otro territorio. Y algunas personas tratan de justificar esta mala conducta de las potencias del mundo. Las vidas que se pierden en las guerras, señores, los niños que mueren, las mujeres que pierden la vida, personas que nada tienen que ver con el conflicto bélico, pierden su vida, pierden su hogar, porque si usted ve algunas imágenes en este momento, Ucrania está quedando devastada completamente. Hay una devastación en Ucrania. Se ha hablado de un cese al fuego para que los civiles puedan salir de Ucrania, pero aún así siguen los bombardeos allá en Ucrania. No ha valido las sanciones que se le han impuesto a Rusia. Putin continúa con la actitud desafiante de guerra y yo sé que gran parte de la humanidad, incluyendo muchos rusos, ven a Putin como una amenaza para la paz mundial hoy día. Ven a Rusia como un enemigo del mundo. Putin no puede entender que él está solo en este mundo y que puede hacer lo que se le venga en ganas, como en un momento dado Hitler lo quiso hacer. Y hay algo que a veces la gente no analiza. Putin toma en este momento posesión de Ucrania, un ejemplo. Él va a querer quizás continuar extendiendo su territorio, conquistando a otras partes de Europa. Entonces, existe ese miedo por parte del mundo. Él no se va a saciar con simplemente tomar a Ucrania. No se va a saciar, va a querer más y más, y va a continuar haciendo su guerra si no lo detienen, Pero parece ser que las sanciones que le han impuesto no han sido suficientes para él desistir de su actitud desafiante y de los bombardeos que él ha tenido en contra de Ucrania. Como ya dije en principio, a Putin se le ve como una amenaza para la paz mundial, como una amenaza para el mundo. Se está convirtiendo en un enemigo del mundo entero. Vamos a un breve corte. Al regreso, como prometí,
estaré socializando un tema sumamente importante con mi compañera Maciel Abreu. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Señores, estamos de regreso. Doctora, buenas noches ante todo. Buenas noches. ¿Cómo se siente usted después del debate de anoche? Oh, renovada, con fuerzas y con más vigor para dar puntos de análisis en este programa. Excelente. Sé que no es el tema, esto sería como un punto al margen. Proconsumidor cierra negocios que venden waffles en forma de pene y en forma de uña. Ay, sí, bastante, Esto bastante. está... Bastante, tenían una publicidad Oye, muy pero interesante. también. Sí, sí, yo Mire, se ha perdido el llegué a respeto. verlos, llegué No, a verlos. no es el tema, pero... No comerlos, pero llegué a verlos. ¿Usted lleva a comprar? No, no. Ok, doctora, vamos con el tema suyo. Roberto siempre no, me escuché vive mal. involucrando con unos temas que no entiendo. Pero qué bien que Proconsumidor haya sancionado esos negocios. Doctora, usted tiene un tema sumamente interesante a propósito de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, acerca del derecho migratorio. Así es. Y la visa de refugiado. Háblenos un poquito acerca de esto, doctora. Sí, sobre el derecho migratorio tiene varias vertientes y es necesario conocerlas. Actualmente,
la República Dominicana está brindando visado para refugiados. Ahora, más adelante vamos a explicar qué significa esto. Es decir, la República Dominicana está abriendo sus puertas a los ucranianos que se encuentren cerca, estando ya dentro, o que pretendan viajar en algún motivo. Ahora mismo no hay vuelos directos ni de Rusia ni de Ucrania, pero puedan estar en otros países de Latinoamérica o del Caribe, y aquí República Dominicana le está abriendo las puertas. Excelente. Bueno, si están en alguna latitud más cercana, podrían venir para hacer su proceso. Yo creo que lástima que quizás ahora no puedan viajar, como bien has dicho, en vuelo directo desde Ucrania a la República Dominicana. Si pudieran, aunque sea salir, a propósito de esta salida del cese al fuego humanitario que se pretende tener, de ellos salir, aunque sea por escala, y llegar a esos países que, al igual que República Dominicana, se le está brindando ese refugio y esa visa humanitaria. Pero me imagino, en algunos casos de ucranianos que tienen tiempo viviendo en otros países, quizás no tengan la necesidad de desplazarse de esos países para venir aquí a la República Dominicana. Uno nunca sabe, porque las condiciones en otros países no es necesaria que tengan la misma figura que tiene la República Dominicana, ya que se debe a un tratado internacional que fue firmado en la época de Trujillo. Okay. Entonces, la República Dominicana no tiene como tal una base legal, es decir, una ley, un reglamento, no lo tiene codificado, todo lo tiene por decretos desde esa época, y tiene un decreto para lo que es el refugio, tiene un decreto para el procedimiento y tiene un decreto para unificar lo que es el Consejo Nacional de Refugiados en República Dominicana. Me imagino que eso vino a raíz de aquel barco judío que andaba por el mundo buscando y nadie le abrió la puerta. Sin embargo, Trujillo, siendo un dictador, le abrió la puerta, le dio la oportunidad para que se quedaran aquí en la República Dominicana, y todavía esa nación agradece ese gesto de ese dictador en ese momento. Así es. Fuimos el único país que le abrimos las puertas a los israelitas que estaban navegando. Entraron incluso por Puerto Plata, hay registros de eso, y se le dio muchos derechos. Además, tierra también para que cultivaran. Muchas concesiones que se le dieron para que pudieran brindar un apoyo más claro y preciso a la República Dominicana. Hasta el sol de hoy, República Dominicana tiene unas alianzas muy fuertes con lo que es Israel. Los dominicanos no necesitan visas para viajar, ni los israelitas para venir aquí a República Dominicana. La República Dominicana siempre se ha manifestado, y lo ha sido, un país solidario con el extranjero. Exactamente. De hecho, todo el turista que viene a la República Dominicana habla bastante de la calidez que brinda el dominicano. Si no, pregúntale a Diego El Cigala, que donde quiera que va, habla acerca de República Dominicana, lo bien que se siente acá, y muchos otros que ya de hecho se han nacionalizado como dominicanos. Yo siempre digo que el primero que debe de hablar del país es un dominicano. Pero a veces hablan mal los mismos dominicanos. Claro, cada no quien, todos, pero a veces cada quien tiene un sentido de pertenencia, que es lo que debemos de cultivar. Incluso el Ministerio de Cultura y otros ministerios deben de cultivar, inculcar eso en los jóvenes ahora y en la población en general. Ahora, si bien es cierto, nosotros somos los primeros que debemos de externar ese abrazo, y yo siempre lo he dicho, el que viene aquí a República Dominicana se enamora. Indiscutiblemente, esa es la realidad, precisamente por esa calidez del dominicano, por esa hospitalidad de los dominicanos. Pero en esta situación en que están viviendo los ucranianos, de hecho, una gran cantidad de ellos estuvo varado aquí en la República Dominicana, y a mí me extrañó bastante algunas declaraciones de su representante aquí en el país, que es creo que, no recuerdo si es cónsul honorífica, que quería una reunión con Luis Abinader, que
supuestamente en algunos hoteles le decían a los ucranianos si se acabó su dinero, entonces se van fuera. Luego de esto, Luis Abinader se reunió con ella y las cosas cambiaron. De hecho, hasta el transporte se le estaba brindando, conforme a una información que vi, de forma gratuita. Ellos hoy en día, como otras naciones en determinados momentos, han necesitado de la mano amiga, como nosotros también en un momento lo necesitamos, porque recuerda que hace un tiempo atrás los venezolanos tuvieron que salir de sus países, de su país, perdón, a diversas partes del mundo, pero una gran cantidad de ellos se alojaron vino aquí a la República Dominicana, y hoy en día, de hecho, muchos de ellos han contraído matrimonio con dominicanos, tienen hijos y todo lo demás, pero son situaciones que a veces vive el ser humano, porque fíjate, a nosotros nos tocó ahora, recibirlo a ellos, pero a ellos les tocó recibirnos. Mira lo que es la historia, Mira lo que es la historia. Así es. Cuando Trujillo, muchos dominicanos tuvieron que salir. ¿Y a dónde fueron? A Venezuela. Pero más atrás, recordemos que Juan Pablo Duarte se fue a Venezuela. Así es. Murió en Venezuela, de hecho. Hay un lazo, ¿verdad?, de amistad. Pero fíjese usted, entonces se le da alojamiento a esos judíos, a esas personas de Israel, para que pudieran entrar, porque estaban vagando por el mar, porque nadie se atrevía a abrirle la puerta por miedo a que se tomara una represalia contra esos países que decidieran abrirle la puerta. Sin embargo, a Trujillo no le importó, le abrió la puerta. En esta ocasión, ese país que está enfrentando, que tiene ahora mismo un conflicto bélico, aquí a propósito de ese tratado que dices, ha decidido agarrarse de ahí para también abrirle la puerta a esos ucranianos que necesitan de la solidaridad, de la mano amiga de todos los países que puedan hacerlo. Eso es un tema bastante en la palestra, bastante tópico ahora mismo, porque si bien es cierto, República Dominicana hizo tratados internacionales conforme a lo que es el sistema de refugiados y asilo. Ahora, si bien es cierto, en la República Dominicana existe una sola figura, que es la del refugio, solamente. El asilo se encuentra en Europa. Y eso es asilo político. Exactamente. El asilo se encuentra en Europa. Hay algunos países que tienen la dualidad de las funciones, es decir, las dos figuras. Pero permíteme preguntarte, ¿la República Dominicana tiene la dualidad? No, tiene un solo. Espérate, ¿tiene un solo? Exacto. ¿Cuál tiene? El refugio. El refugio. Pero incorporado a la norma interna. Entonces, porque una cosa es lo que diga la norma externa, cuando es un tratado internacional, debe de pasar, como bien sabes, debe de pasar por ambas cámaras, luego la Asamblea General Nacional, y esa misma, por mediante decreto se hace de manera oficial, se constituye una ley para hacer un procedimiento en base a ese tratado. Mira, entonces cuando Zelaya estuvo en el país, que fue como asilo político, si no me equivoco, en uno de los periodos de Leonel Fernández, creo que fue, no recuerdo. Manuel Zelaya se mantuvo un tiempo acá. Se le brindó, si no me equivoco, asilo político. Ahora voy a explicar. Por favor. El refugio tiene 5 connotaciones, exactamente 5. Es toda persona extranjera que puede solicitar refugio en otro país que no necesariamente sea el suyo. ¿Por qué? Un nacional no puede pedir refugio en su país de origen. Es decir, si ponemos el ejemplo, yo dominicana, en República Dominicana pidiendo refugio, no. No tiene sentido. No tiene sentido, porque se supone que hay unas autoridades nacionales que deben de velar por la garantía de esos derechos, que son intrínsecos a cada persona. Ahora, esa persona, yo, que me voy a Haití o me voy a otro país del mundo a pedir refugio, debo de explicar cuáles son las razones para yo pedir refugio. El asilo político, como bien lo dice, es en base al tema político, lo que es persecución, violación
a los derechos fundamentales por cuestiones políticas. Se ha dado el caso en otros países, incluso en Venezuela. No lo quiero mencionar mucho con el tema. ¿Pero por qué? Espérate. No, pero sé libre, doctora. Con Pero el, usted no va a bueno, decir nada. con el tema de Maduro, que no es nada oculto, el otro contrincante que quería ser presidente. Guaidó. Exacto. El jovencito Guaidó, que de hecho él era legislador. Exacto. Pero fue encerrado de manera injusta solamente por dar su humilde opinión. Y no humilde, sino que es un derecho de todos la libertad de expresión. Ahora, cuando eres encerrado, no es por una cuestión penal, criminal, sino por tu opinión. Ya eso viene siendo una violación a tu derecho y él podría solicitar asilo político en otro país. Aquí se podría decir que es un refugio, porque dentro del refugio tenemos la figura de la política dentro, como tal. Entonces, un refugiado político sería. No le dicen así, le dicen refugiado o le dicen asilo. Lo que pasa es que los términos aquí lo utilizan como si fueran sinónimos, pero en otros países del mundo son dos figuras diferentes. Ok, pero yo vuelvo y te digo, en el caso es de... muy similar, es muy similar, es muy similar. Tiene similitud. Es muy similar, las dos figuras son muy similares, pero el refugio como tal es una persona que esté huyendo de su país de origen, se aloje en otro país, que puede ser el destinatario, por 5 motivos: raza, por religión, por un grupo determinado, por nacionalidad o por algún tema político. Doctora, pero aquí se han dado varios casos. O sea, aquí no de asilo, pero... Aquí actualmente debemos de reformar varias cosas y el tema migratorio es una de ellas. Porque si te explico el procedimiento está establecido desde Trujillo. Ningún gobernante se ha dignado a trabajar el tema migratorio en República Dominicana, porque lo único que mencionan es el tema de las haitianas. Y con relación a eso ha salido una noticia muy trascendental, o bueno, no una noticia, sino una presión que están ejerciendo contra nosotros como país, la ONU, con relación a las haitianas, las deportaciones. Pero si bien es cierto, tienen un país, tienen un sistema, que no haya gobernante es otra cosa, que ninguna de las potencias del mundo se haya querido asumir de manera complementaria o conjunta con otros países para que haya un orden, porque hay unos intereses. Ahora, ¿por qué no dice la ONU, vamos a ser mediador entre el conflicto entre Ucrania y Rusia? También el visado... Pero perdona, esa parte, Estados Unidos está tratando de mediar en ese sentido. Tú sabes que no a pesar son mediaciones, pero a pesar de que, son unos temas... A pesar de que Estados Unidos ha sido un país también invasor, que se debe reconocer, pero ha tratado de una forma u otra de... Ha puesto medidas, pero eso no es conciliar. No, es pero es que apretar la soga. Con Putin es difícil. Eso es cierto. De hecho, muchas personas suponen y entienden que el mejor mediador sería China. China es el país... Pero China dijo recientemente, oye, porque ahora uno no se puede llevar ni siquiera de los medios, uno no sabe ni lo que es verdad ¿qué dijo o no. China? ¿Qué dijo China? Que supuestamente tiene unas intenciones de invadir Taiwán. Sí, eso ha venido desde hace mucho tiempo. Claro, hay un conflicto, pero escucha, quiere aprovechar la situación que hay para hacer lo mismo. Escucha lo que dije. El país que mejor podría hacer un papel de mediador es China, entre Rusia y Ucrania, porque también China es una potencia. Y hay que reconocerlo. Entonces, es un asunto bastante difícil y siempre he escuchado a algunos amigos decir, y lo creo, el tema de la política internacional es bastante complicada, mucho más cuando se tienen esos temas de guerra, pero hay puntos que uno puede analizarlo, por la razón de que donde hay vidas civiles en peligro, yo creo que se debe pensar un poco. Incluso el tema de los refugiados aquí en la República Dominicana
ha tomado un auge quizás la figura como tal, el reconocimiento por los mismos ciudadanos que no saben, no tienen el conocimiento porque hay una desinformación. ¿Cuál es la figura que se utiliza en el caso de aquel narcotraficante cubano que luego de, que no tengo el nombre ahora mismo, que luego de cumplir condena en los Estados Unidos, Cuba no lo quería, entonces nos lo mandaron para acá y hubo que armarse un escándalo para que aquí se tomara una medida? Bueno, ¿qué te digo? Ya sería, hay que ver y analizar el caso como tal, porque si fue condenado en un lugar y su país de origen no lo acepta, que es un derecho de cada ciudadano, cada nacional. O él no quiso, supongamos que no quisiera ir porque su vida corría peligro. Él podría venir aquí a República Dominicana o cualquier país del mundo Pero tiene que, y solicitar lo aceptar. que es la figura del refugio. ¿Cómo se solicita la figura del refugio? Se solicita en 3 puntos, porque somos una isla. Se solicita o por tierra, porque hacemos frontera, o por aire, cuando usted viene en un aeropuerto, a las autoridades de migración, solicitar el refugio, literalmente, usted dice, yo quiero solicitar refugio. A usted se le va a trasladar a un lugar, se le va a llenar una carta, una constancia, se van a verificar sus documentos, al igual si usted viene en barco. Muy bien. Pero esos bueno, 3 puntos. Yo me alegro de la manifestación solidaria de nuestro país. Pero la manifestación solidaria no queda solamente ahí, también abre las puertas a los rusos, porque hay algunos rusos que pueden ser desertores y por una u otra razón lleguen a República Dominicana. Qué bien. El procedimiento, además de iniciar por esa parte, presentar documentos que avalen, es dar una razón dentro de las 5 que mencionamos, que sean específicas y que sean verídicas, que se puedan verificar, porque no cualquiera puede venir, mira, tengo un problema que me están persiguiendo, pero puede ser por algo penal. Entonces, la Oficina Nacional de Refugiados, que está adscrita a lo que es el Ministerio de Migración, la Dirección General de Migración, se encarga de verificar a través del Ministerio de Interior y Policía que realmente esa persona esté diciendo la verdad. Ahora, cuando se pasa el primer filtro, que es con la Oficina Nacional de Refugiados, se pasa luego a el Consejo Nacional de Refugiados. Ahí hay una duplicidad de funciones, a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el Consejo es quien te dice o te concede o no si eres la calidad de refugiado o si no la tienes. Cuando tienes la calidad de refugiado, se te entrega pasaporte si es necesario, se te entrega una cédula, se te entrega un carnet. Ahora, el Estado Dominicano queda muy limitado porque actualmente no le están dando una ayuda económica. Una ayuda económica internacional sería. No, el Estado Dominicano cuando tú asumes a un refugiado, deberías de darle una ayuda económica. Muchas veces lo que hacen es, tienen un registro, tratan de enseñarle un poco el idioma, porque no necesariamente un refugiado sabe español. Debe de dársele esa facilidad. Incluso actualmente el ACNUR ha estado en República Dominicana como observador, órgano internacional observador. No se entremete al proceso, porque incluso en el decreto no se contempló así, pero le dan facilidades legales para manejarse. Ahora, si bien es cierto que la CONARE decide sí o no, si te rechazan el proceso, ¿quién te ve el recurso ante ese rechazo de ese acto administrativo? Es la misma CONARE, así lo dice el decreto. Pero tú no puedes ser el ni CONARE juez, es el Consejo Nacional de los Refugiados. Es un consejo interinstitucional donde abarca 7 instituciones, ministerios y direcciones de la República Dominicana. Excelente, gracias a la doctora Maciel Abreu por tratar, socializar tan importante tema con nosotros en esta noche. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Joanna Castro tiene una interesante entrevista que compartir con ustedes. Pausamos, ya regresamos.
Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Estamos de regreso en el espacio Puntos de Análisis. Hoy no tocó política, bueno, en ciertos modos, en esta conversación que tuve con la doctora Maciel Abreu. Los viernes estamos con un poquito más calmados, aunque no es la idea, no es la idea. Pero ya ustedes verán lo que se tiene los viernes por acá, que todavía seguimos cuadrando. Domingo pregunta, ¿y cuándo es, Roberto? Pero eso no se preocupe, que eso viene. Ya está lista en el círculo de espera, como dicen, o ya en la caja de bateo, nuestra compañera Joanna Castro, que nos tiene una estrella de invitada en esta noche. Buenas noches, Joanna. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, sean bienvenidos a nuestro espacio. Esta noche tenemos una invitada muy especial. Ella es Ana Reynoso y vamos a tener un conversatorio y vamos al respecto de lo que es los efectos emocionales y conductuales sobre el COVID-19, de la pandemia del COVID-19, y también vamos a dar unas pinceladas de cómo nos podría afectar o cómo nos afecta lo que es la crisis de Ucrania y Rusia que estamos viviendo en este momento. Esa es la parte emocional, también afecta a esto, llegan los efectos rusos a la parte emocional del mundo. Buenas noches ante todo, Reynoso. Buenas noches, es más que un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes en esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, sí, ¿me puede repetir la pregunta? Digo, claro, le preguntaba, aunque no es la pregunta inicial. Sí, claro. Yo sé que ustedes tienen un esquema de este conversatorio, pero que si los efectos de los tambores de guerra, ya no son tambores, en realidad ya se están ya se está disparando. Sí. O sea, puede afectar emocionalmente a las demás partes del mundo. Claro que sí, afecta emocionalmente, ya que nosotros hemos pasado 2 años de una crisis de pandemia. Entonces, cuando creíamos que ya íbamos a salir de ese túnel, viene esta noticia de guerra y nos sentimos abrumados. Entonces, el estrés y la ansiedad son sentimientos o son situaciones que son totalmente normal, pero nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellas. Eso es como un elemento, se convierte esto de la guerra Rusia-Ucrania como un elemento estresor. Claro que sí, porque nosotros, ante la posibilidad de tener esa pandemia, nos sentimos un poquito abrumados y la angustia es normal que llegue a nuestras vidas. Sí. ¿Joana? Sí, yo quería preguntarle a diría un amigo, ¿ya no quieres?
No quiero. Ok, bien, está bien. Adelante, Joana. Sí. De manera conductual y emocional, ya en estos 2 años, en su experiencia, ¿cómo ella ve que afectó a la ciudadanía la pandemia del COVID-19? Ya que desde el 1918, la pandemia de la gripe española, no habíamos vivido algo como esto, o sea, no habíamos tenido esta experiencia. Entonces, ella que nos arroja un poco de luz en ese sentido. Claro que sí. Nosotros los dominicanos nos caracterizamos por ser amables, cariñosos, estar juntos, esa parte de nosotros de abrazar, de sentir el calor de la otra persona. Al momento de llegar la pandemia, al principio pensábamos que era solo un relajo, porque lo escuchábamos de otros países, pero cuando vimos la realidad, tuvimos que cambiar toda nuestra manera de ser, lo que nos caracterizaba como persona. Entonces nos llegamos a sentir un poco abrumados por esa situación. Entonces ya nuestra libre expresión, nuestro libre estar, nuestra manera de ser, al ser cambiada, De socializar. todo estar encerrados, entender que si comprábamos algo teníamos que desinfectar, que teníamos que hacer tantas cosas, cambió nuestra manera de ser y nos volvimos hasta agresivos, nos volvimos intolerantes por esa causa. Bien, los niños, ¿cómo resultaron afectados en este estado de encierro? ¿Qué nos podrías decir, Reynoso? Bueno, los niños... Imagínate tú, un muchacho acostumbrado a estar correteando en la escuela, a jugar con lodo, y ¡ay, no le ponga la mano a eso! Sí, normalmente en consulta podemos ver que los niños desarrollaron mucha agresividad, porque al estar encerrados, al no poder salir, al no poder ser quienes ellos eran, desarrollaron esos sentimientos de intolerancia, de ansiedad, y cuando tú hablabas con los niños, ya no eran ellos, hasta caían en depresión porque no podían ser quienes eran. Y un poquito muy impulsivo, se pudo notar. Sí, se pudo notar. Se habló también mucho del insomnio. Sí, la falta de tanto sueño. en adultos como en niños, producto de lo que fue esa pandemia que nos llevó a un encierro. Adelante, Joana. El dominicano ha adoptado nuevos patrones a raíz de la pandemia del COVID-19, específicamente. Sí, claro que sí. Como dije anteriormente, esos patrones de intolerancia, de agresividad, lo digo porque en consulta tuve muchas personas que desarrollaron esos comportamientos y no puedo decir que es toda la población, pero una parte de ella sí adquirió eso. Otros de manera positiva pudieron reencontrarse con ellos mismos, con su familia y adquirieron la forma, vamos a decirlo así, de compenetrar con sus familias, de cambiar su estilo de vida, hasta de su alimentación, porque tuvieron más tiempo para, digamos, hacer ejercicio. Y cuando tú haces ejercicio, tú te reencuentras contigo mismo. Cuando lees la palabra, cuando vas a la iglesia, aunque haya confinamientos, aunque haya esa parte de encierro, nos dieron un poquito de libertad. Hubo personas, Reynoso, a propósito de lo que tú dices, que eso fue como al revés, porque en la pandemia todo el mundo aumentó 1 kilito. Por lo menos una librita de más. Sí. Entonces, tú en tu casa entrabas a la habitación cuando salías, ibas a la nevera. Claro está, aquellos que tenían la oportunidad de, porque muchas personas perdieron su trabajo. De hecho, hubo mucho suicidio, porque al verse en esa situación, hubo empresas que despidieron a muchas personas. Tuvimos varios casos de hechos cercanos. Ahí mismo también involucrado el asunto de las elecciones. O sea, fue un poco traumático la pandemia para la República Dominicana. No recuerdo qué otro país estaba en ese proceso también electoral y había una gran convulsión en la sociedad al asumir un nuevo presidente. ¿Ustedes recuerdan el caso del joven que se tiró del piso 14? Claro que sí. Pero también hubo otro joven que desapareció por acá por el malecón. Sí, también, y las últimas palabras que él le decía a una tía: ay tía, que yo lo que quiero es que me devuelvan mi trabajo. O sea, la gente se sintió muy impotente en muchas
ocasiones y tristemente pasaron cosas muy lamentables. Pero también en cuanto a los patrones, si tú me permites también agregar, tú sabes que en Medio Oriente es costumbre el lavado de las manos antes de comer. El dominicano llegaba ahí, entraba la mano y para la boca. Claro. Sentía que se iba a inmunizar con tantos microbios. Pero también en China el uso de las mascarillas era costumbre, aquí no. Si una persona, por ejemplo, ya en la zona de Asia, si tenía una gripe, se ponía sus mascarillas, si iba a salir a la calle. Las mascarillas se implementaron aquí a raíz del COVID, precisamente para evitar el contagio masivo. A eso yo quería agregar que hace 2 semanas el presidente Luis Abinader flexibilizó las medidas en función de la pandemia del COVID, y podemos de manera como tan interesante ver que antes las personas, y en eso Ana puede ayudarme, y tú también, Roberto, querían no tener mascarilla y no querían tener mascarilla, pero ahora sorprendentemente las personas andan con más mascarilla de lo que podríamos imaginar a raíz el efecto psicológico fue inverso, diríamos, y hay muchas personas que le encanta luchar contra la corriente. Sí. Ese es el ser humano. Claro que sí, pero yo también digo que adquirimos responsabilidad de alguna manera, porque desde mi experiencia y desde mi perspectiva entiendo que más de un 60% de nosotros hemos adquirido la responsabilidad de seguir cuidándonos, aunque otros no, pero desde un punto general, por ejemplo, yo voy al supermercado y yo me doy cuenta que más del 60% de las personas tienen sus mascarillas. Eso es cierto. Entonces, entiendo que sí hemos adquirido responsabilidad con eso. Y todo es responsabilidad de cada uno, cuidarse y seguir esas medidas. En eso consiste lo que es la salud pública, porque la gente entiende que salud pública es la responsabilidad del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de orientar, de buscar cómo se hizo las vacunas, de decirle al pueblo lo que tiene que hacer, pero ya luego cada quien tiene una responsabilidad de asumir esto que ya ha sido dictado por el Ministerio de Salud Pública precisamente, porque la gente suele solo delegarle la responsabilidad al Estado. El Estado te orienta, te dice, mira, las medidas que hay son estas, pero muchas personas buscaban la manera de burlarse de las autoridades cuando ellos lo que estaban era exponiéndose en peligro. Joana, vamos a hacer un breve corte. Al regreso vamos a continuar conversando con Ana Reynoso en esta noche. Pausamos, ya regresamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue.
El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Señores, estamos de regreso. Cáiganle atrás a esa muchacha en Instagram y en Twitter. Yo mismo ya estoy buscando para caerle atrás. Y vayan a Boca Chica. ¿Cómo que se llama? Olvos Restaurant. Bueno, ya ustedes saben. Lo más exquisito. Ya Domingo me dijo que fue y comió y que es riquísimo. ¿No fue así? Ok. Vamos a continuar con la entrevista con Ana Reynoso. Muy, muy importante, señores, saber los efectos que ha producido el COVID en la humanidad, porque no solo en la República Dominicana, hay muchos casos tristes y lamentables, así también como hay muchas historias de alegría, de reencuentro, como bien planteaba Reynoso, pero esto debe traernos una enseñanza, y como decía alguien, me sorprende la actitud de Putin después de la pandemia, que sea tan terco. Adelante, Joana. Yo quería hacerle la pregunta a Ana como psicóloga clínica o sea, cómo ella visualiza emocionalmente, cómo nos afectaría a nosotros de manera particular la crisis que se está viviendo ahora en Rusia y Ucrania. Como dije anteriormente, nos afecta de manera directa e indirecta porque estamos viviendo muchos momentos de estrés, ansiedad, angustia y nosotros tenemos que tratar de buscar medidas para sobrellevar esas situaciones. Nosotros tenemos que identificar exactamente a qué le tenemos miedo. Entonces, con esto, crear unas pautas para sobrellevar esta situación, porque estamos viviendo muchos momentos de ansiedad y depresión y nos lleva a lo que es el suicidio. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar de lo malo sacar lo bueno. Ana, ¿en qué momento el miedo resulta ser malo? Porque he escuchado que tener miedo no es malo, porque te previene o te prevé de ciertas situaciones. Claro que sí, el miedo es malo cuando te invade, porque hay situaciones de miedo que te hacen impulsar y hacer las cosas bien. Cuando nosotros estamos en una situación donde nos sentimos estresados, podemos sacar muchas veces lo mejor de nosotros, pero nosotros no podemos dejar que esa situación de miedo o de estrés invada nuestra manera de ser, nuestra existencia. Claro que sí, que afecta de una manera emocional y hasta nos da ese nudito en el estómago, pero nosotros tenemos que aprender. Dicen que mariposita, por cierto, vi en una información que hubo una niña que se tragó una mariposa porque quería saber qué se siente. No, por Dios. Pero sí, eso mira, dulce. Decía Tito Livio que el miedo nos hace ver las cosas peor de lo que son, pero es ese miedo excesivo, paralizador, que genera ansiedad, precisamente como tú decías, el pánico que producen algunas personas. Y sí, esa situación de Rusia y Ucrania, uno no sabe a qué esperar. Los países no saben a qué esperar, porque
se habla de que Rusia tiene unas armas nucleares poderosísimas y que puede Putin en un arranque de esos de ira disparar, aunque está prohibido. Son muchas las situaciones que de hecho han llevado a muchos mandatarios a pronunciarse. Y si a eso le sumamos también que en Europa hay una gran comunidad. Sí, claro. Una gran comunidad que aquí sus familiares. De dominicanos. De dominicanos, claro. Sí. Y aquí sus familiares y ellos allá, sin dudas, tienen una angustia existente, claro, porque es como este miedo ahí latente que no sabe dónde va a qué va a desencadenar. Entonces eso le suma un plus, sumado también que ellos allá tienen medidas con el COVID también. Sí. Que ha visto rebrotes, también sí, en algunos lugares de Europa. Pero es cierto que esa situación bélica de Rusia y Ucrania crea una tensión. Sí, crea, mira, y la gente que han visto estos conflictos, aunque algunas personas consideran que un conflicto es, ¿cómo fue que dijo este sociólogo? Como una guerra civil, es lo que se está viviendo. Desde su punto de vista, lo analizaba así. Y hablaba de que eso podría llevar a un golpe de Estado. No sé no recuerdo si se refería a Rusia o a Ucrania, porque Putin de hecho motivaba a los soldados ucranianos a que de forma indirecta derrocaran al presidente de Ucrania, pero hay muchos rusos que no están de acuerdo con lo que está haciendo Putin. Putin se tiene como un dictador, hay un partido único, sometió una ley que le permita reelegirse. O sea, es una situación, claro, hay que ver también la parte buena de Putin, de que hizo que Rusia progresara económicamente, atrajo inversiones extranjeras y todo eso, pero yo creo que a veces el ser humano como que se embriaga de poder y aquello se le va a la cabeza. Y es muy peligroso. Bueno, Domingo, danos una preguntita más. Joana, ¿te queda alguna otra preguntita ahí? Yo quería preguntarle a Ana. Ya ella no quiere, ¿cómo entonces ella ve la salud mental del dominicano? Digo, tú querías preguntarle, entonces ya no podemos ir. Porque yo quiero. Ok, pues adelante. Quiero. Adelante. Bueno, la salud mental de nosotros los dominicanos. Bueno, no podemos hablar de manera general porque entendemos que muchas personas por nuestro nivel de educación no podemos asimilar las cosas como deberíamos asimilarlas, pero entiendo que estamos bien. Podemos sobrellevar estas situaciones, podemos entender que esto va a pasar. Mira, hay algo que en estos días estuve hablando con un eminente psiquiatra de la República Dominicana y quizás este pueda ser un próximo tema, acerca de la reacción y de la reacción y razonamiento. Él decía que el dominicano reacciona más que razonar y daba también las razones por las que el dominicano se comporta así, pero ya será en otra ocasión que estaremos hablando de temas similares que lo que tiene que ver con la conducta y la salud mental. Gracias a cada uno de nuestros amados televidentes por permanecer ahí en la sintonía con nosotros. Joana, tú tienes el compromiso de estar aquí nueva vez el próximo viernes y espero que esta no sea la única ocasión que tú estés compartiendo con nosotros aquí, Ana Reynoso, que eres también profesional de la conducta, eres psicóloga clínica. Sí. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, nuestros amados televidentes, que pasen un feliz fin de semana.